Bienvenidos al Discipulado para Jóvenes de Iglesia Shekinah Ministerios Ebenezer. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga, espero te encuentres muy bien el día de hoy. Como sabes, el día de hoy es nuestro servicio Discipulado de Jóvenes, entonces te voy a invitar aquí donde estés, me acompañes a orar. Señor Jesús, te damos gracias por un día más que nos has dado. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te pido, Señor amado, que bendigas, Señor amado, a cada persona que se está conectando y de las que se va a conectar. Te pido, Señor amado, de que tu palabra, Señor amado, caiga en cada corazón como la semilla que cayó en buena tierra, Señor amado, para recibir tu palabra. Señor, somos vasos delante de ti, listos para usarnos, Señor amado. Te pido, Señor amado, que todo lo que vayamos a hablar sea conforme a tu voluntad, Señor Jesús. En nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito e interesante y voy a empezar con una introducción que es que cuando vivíamos nosotros sin Cristo, éramos gobernados bajo la naturaleza carnal, la cual nos inclinaba a toda clase de pasiones y deseos engañosos. Al creer en Cristo nos fue dada una nueva naturaleza que nos atrajo a hacer la voluntad de Dios. En nosotros a veces se da una lucha entre nuestra naturaleza carnal y nuestra naturaleza espiritual, pero solo siendo guiados por el Espíritu obtendremos la victoria. ¿Qué quiere decir cuando nosotros dejamos que el Espíritu nos guíe? Nosotros obtendremos en sí mejores resultados, como por ejemplo, el que hagamos la voluntad de Dios y nos dejemos guiar. Es como una prueba. Nosotros no podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Esto es así lo mismo cuando nosotros dejamos que el Espíritu nos guíe. Obtenemos mejores resultados porque a veces cuando nosotros nos guiamos y no tenemos ningún guía, tropezamos, es como prueba y error, a ver si esto funciona y seguimos, ¿verdad? O si no, tropiezo y pues ahí me quedo. Esto es así cuando nosotros no somos guiados por una persona, en este caso el espíritu. Pero nosotros a veces en nuestra naturaleza carnal o por instinto, lo que hacíamos cuando no estábamos en Cristo, porque a veces dejábamos que las cosas de este mundo nos atrajera y nos hiciera tropezar. En caso contrario, al dejar que el Espíritu nos guíe, porque Él va delante de nosotros. Él, por así decirlo, nos quita esas piedras, esos obstáculos que tenemos en el camino. Por ejemplo, cuando alguien va a un lugar que no conoce, siempre pide o tiene algún guía, porque esa persona sabe y conoce del lugar. El Espíritu Santo es igual, el Espíritu Santo nos conoce y sabe que es bueno para nosotros y por eso Él es nuestro guía. Por eso Él va delante de nosotros y no va detrás de nosotros o acompañándonos, sino de que nosotros vamos siguiendo sus pasos y Él va con nosotros. Y por esa razón, el tema que quiero platicar con ustedes el día de hoy es andando en el Espíritu. Pero primero que nada y antes que todo, ¿qué es andar? Es caminar, moverse, marchar y avanzar o pasear. Pero lo que más me llamó a mí la atención fue la palabra avanzar, porque significa ir hacia adelante. Y lo que respecta a ir hacia adelante es que no miremos atrás. Como lo dice ese coro tan lindo que dice, he decidido seguir a Cristo, yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque cuando nosotros nos quedamos viendo hacia el pasado o damos la vuelta hacia lo que nos pasó, lo que nos había pasado y decimos, es que en el mundo vivía cosas mejores, es que en el mundo yo no pasaba todos esos problemas que antes me pasaban y ahora que estoy en Cristo y ahora que soy cristiano y voy a la iglesia y hago todo bien, todo lo que me está pasando. Y eso es volver atrás, eso es mirar hacia atrás. Y eso no es avanzar. Y el andar en Cristo, andar en el Espíritu, es avanzar, es seguir adelante, no ver las circunstancias, sino ver solo a Dios. Y a veces extrañamos mucho lo que vivíamos en el mundo porque no nos pasaba nada. Cuando no nos preocupaba absolutamente nada. Y en cierta manera eso es retroceder porque seguimos viendo lo que antes pasaba y lo que nos pasaba y era a veces mejor que lo que vivimos ahora en Cristo. Y extrañamos vivir esos tiempos y es bien bonito cómo es que la manzana representa experiencias nuevas.
Y así es como el Espíritu hace que nosotros tengamos nuevas experiencias con Él. Es el ir hacia adelante y el dejar que Él nos guíe. Y a veces extrañamos a esas personas con las que antes convivíamos, a los amigos, y ahora cuando somos creyentes no hay nadie con nosotros porque estamos solitos y todos nos odian, dijeron por ahí. Pero en realidad, estando en Cristo, somos nuevas criaturas y somos nuevas personas. Porque qué bonito es saber que con el Espíritu o al andar en el Espíritu vamos hacia adelante y no retrocedemos. Qué lindo es saber que alguien va delante de nosotros, buscando de una u otra manera que no nos caigamos, buscando de una u otra manera que no nos tropecemos. Y así el Espíritu nos está guiando. Y por eso te voy a invitar conmigo a que leas el siguiente versículo. ¿Qué dice? Siempre vamos a encontrar un pro y un contra. Siempre vamos a encontrar un bueno, un malo, un verdadero falso. En este caso es la carne y el espíritu. Y dice Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu viven. Lo que viven conforme a la carne son las personas inconversas. Los que ponen en sus mentes, en las cosas de la carne, obedecen los impulsos de la carne, viven para gratificar los deseos de esta naturaleza corrompida, que es la que habíamos hablado anteriormente, que es la naturaleza carnal. Aquí, al cabo de pocos años, gratifican al cuerpo y al poco tiempo el cuerpo volverá al polvo, porque dice su palabra que del polvo fui hecho y al polvo volveré. Pero al gratificar al cuerpo, o coloquialmente como lo decimos, darle la gloria a nuestro cuerpo, es en realidad decir, es que por mis músculos yo gané, o es que por mi mente yo saqué los mejores resultados, sin darle en realidad la gloria a Dios, porque obtuvimos esa victoria. Y a veces le damos también la gloria a nuestra mente por lo que hicimos, o porque contestamos bien algo, o porque contestamos bien un examen y nos fue bien, sino que a veces fue porque a Dios le plació usarnos. Y recordemos que nosotros simplemente somos vasos que estamos a su disposición. Y si Él decide usarnos, es porque a Él le plació utilizarnos. Entonces, como nosotros vivimos conforme al Espíritu, vamos a pensar en las cosas del Espíritu. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no pensamos en el Espíritu? Pensamos con una mente carnal, que dice Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El tener nuestra mente puesta en la carne nos vuelve enemigos de Dios. Y qué feo es eso, que nosotros andemos en la carne y que nos volvamos por nuestros pensamientos enemigos de Dios. Qué feo que por hacer todas las cosas bien, pero que tengamos un mal pensamiento y que tengamos nuestros pensamientos puestos en este mundo, nosotros nos volvamos desagradables delante de la presencia de Dios, que nuestro perfume, que nuestro aroma no sea grato delante de Él, porque nosotros todos tenemos un aroma que es nuestro servicio, que es nuestra adoración delante de Él. Entonces, si nuestro perfume tiene un mal olor, como cuando a una mosquita le cae en un perfume, deja de oler bien. Así, deja de tener un buen aroma y deja de tener un buen olor. Y así es cuando nosotros tenemos un mal pensamiento, que nos iba la mosquita ahí dando vueltas y vueltas hasta que se nos pone en la cabeza y ahí se queda ese pensamiento. Y ahí ya tuvimos un mal pensamiento. Y ahí después vienen varias cosas que después lo ponemos en práctica, el pensamiento que tuvimos. Pero el tener esos malos pensamientos y en pensar en cosas de nuestra naturaleza carnal nos hace volvernos desagradables delante de la presencia del Señor. Y yo sé que tú no quieres volverte desagradable delante de la presencia del Señor, porque yo sé que tú quieres vivir y andar conforme al Espíritu. Quiere decir que si nuestra mente y nuestros pensamientos no están en Dios, no tendríamos miedo a lo que nos pasaría o a lo que está pasando en el mundo, no tendríamos miedo, temor, porque a veces nos empiezan, como la mente es bien fea, ¿verdad? Porque empiezan
a venirnos pensamientos, ¿y qué me va a pasar? ¿Y qué pasa si viene esto aquí a mi familia? ¿Qué pasa si me pasa esto? ¿Qué pasa si me pasa aquello? ¿Qué pasa si...? Y así empieza nuestra mente y nuestro corazón. Por esa razón es que pues nos volvemos así, ¿verdad? Nuestros pensamientos se vuelven así. Entonces, todo, en cierta manera, todo lo que pensamos se vuelve algo malo. Y por eso es de que nosotros tenemos que tener nuestra mente en el espíritu, alegrarnos por su venida, porque está cerca y pensar que es solo el consagrarnos para unirnos con Él. Y no sé si tú quieres irte con como la novia arrebatada, sin mancha y sin arruga, pero para hacerlo debemos de andar en el espíritu. Por eso no debemos hacer las siguientes cosas, que son los contras. Dice Gálatas 5:19-21. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso que no tendrán parte en el reino de Dios. Todos hemos escuchado lo que no debemos de hacer, todos sabemos lo que no es bueno y lo que es malo. Es parte de la moral que nosotros vivimos. Y siempre en cualquier historia siempre tiene que haber, como les decía, algo bueno y algo malo. Sabemos que lo que nos hace andar en la carne es mal. Y a veces se nos olvida o lo dejamos pasar en alto. Pero con nosotros como jóvenes, sinceramente, estamos bastante vulnerables a estas situaciones porque en cada persona, en cada conocido, en cada persona que esté cerca de nosotros o en cada cosa que hagamos, pues nos podemos ver envueltos en una de estas. Y al final a veces podemos caer en el punto de practicar alguna de estas. Y a veces, como les decía, tiene que ver mucho con quién nos juntamos y a veces que el creer que ir a una fiesta es algo, con alguien inconverso es algo bueno, o también pensamos que es bueno odiar a las personas y decimos, es que yo odio a todos y qué me importa, y pues en realidad no es bueno estar odiando a todas las personas ni a nadie. Las rivalidades de decir es que yo soy mejor que vos, es que yo hice esto mejor que vos, es que y así sucesivamente. O todos conocemos a alguien que es así, ¿verdad? O incluso nosotros vivimos comparando con los demás, nos vivimos comparando con las demás personas. Vivimos diciendo que es normal y que si tenemos a alguien al cual superar, nunca vamos a poder crecer, cuando en realidad tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor y querer crecer y hacer mejores las cosas porque queremos agradarlo a Él, porque queremos ser mejores personas y porque queremos que Dios esté orgulloso también de nosotros. Pero a veces creemos que está bien un traguito, que nadie nos va a ver, que no nos va a pasar nada si hacemos esto, que nadie nos vio, pero sabemos de que Dios siempre nos está viendo. O que a veces el dividir familias, el dividir amistades, está bien, o ser cizañudos, ¿verdad? Y con tal no se están peleando con nosotros, sino que solo estamos sembrando la cizaña. O el ofender a alguien cuando estamos airados o molestos. Y eso es lo que Pablo nos decía, airaos, pero no pequéis, que podemos a veces caer en eso. Y a veces sabemos que Pablo lo escribió porque él sabía que en algún momento en nuestra vida nos iba a poder afectar eso. Porque a veces creemos que podemos engañar a Dios, pero a Él no lo podemos engañar. Pero Pablo sabía de que si Él lo escribía, nosotros nos íbamos a dar cuenta y así tal vez no caer en eso, pero a veces tendemos a caer en eso o estamos propensos a caer en eso. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, no nos va a pasar nada. No vamos a andar con esa pena de que nos pase o que hagamos alguna de estas cosas de nuestra naturaleza carnal, porque estamos andando conforme al Espíritu y dejamos que el Señor y que el Espíritu guíen nuestra vida. Y así como decía David, que nos falte todo menos tu presencia, porque si nos falta a veces la presencia del Señor, nos va a faltar todo. Si nos falta la presencia del Señor,
pues ya no tendríamos por qué vivir. Así decía David, si nos falte todo, comida, trabajo, dinero, si me falta todo, pero que menos me falte tu presencia, porque sin la presencia de Dios no somos nada. Sin la presencia de Dios no estaríamos aquí donde estamos ahora. Porque no dejemos que algo tan insignificante como, por ejemplo, todas esas cosas que acabamos de leer, sean las que hagan que nosotros tropecemos y que no seamos elegidos. Y a veces hay un alto, y ahorita está viendo un alto, porque Cristo ya viene. Y debemos de ver esa luz roja que está ahí al fondo y que dice alto, alto, deja de hacer esto, porque a veces últimamente tal vez habemos dejado de hacer eso, de decir, Señor, estoy bien, y no nos examinamos a nosotros mismos, Señor, está bien lo que estoy haciendo, te agrada lo que estoy haciendo. Y a veces tendemos a ni siquiera preguntarle al Señor y caer en esa naturaleza carnal, en esas cosas u otras cosas parecidas. Y pensamos que está bien cuando en realidad no lo está. Y a veces, como sabemos, no podemos vivir una doble vida, no podemos vivir, sí, un día soy cristiano y al otro día no lo soy, porque el Espíritu está con nosotros y el Espíritu nos ve y el Espíritu va a tomar cuentas también de lo que nosotros hacemos. Por eso dice que nuestra alma fue entrenada por el diablo, el mundo y la carne contaminándose con todas las cosas que hemos leído. El Espíritu Santo nos produce el arrepentimiento y al confesar nuestros pecados, las áreas del alma se van rindiendo. O sea que si nosotros nos presentamos delante de Dios y nos presentamos delante del Espíritu Santo y le decimos, Espíritu Santo, perdóname, yo hice esto, yo pequé y pues se lo decimos, pero si nosotros no venimos ante el Espíritu Santo y no nos ponemos a cuenta delante de Él, ese pecado nos va a ir consumiendo hasta el punto de que tal vez nos puede amargar. Y así sucesivamente. Pero si nosotros le presentamos nuestro pecado delante de Él, Él no nos va a culpar. Él no nos va a decir, no, es que no debiste de hacerlo, mira las consecuencias que tenés ahora. Él no va a hacer eso. Él solo va a tomar tu pecado y te lo va a perdonar. Él va a perdonar, Él perdona todos nuestros pecados. El Espíritu Santo, Dios, perdona nuestros pecados. Pero si nosotros lo presentamos y decimos, Señor, perdóname, discúlpame, no sé por qué lo hice, o sí sabía por qué estaba haciendo, pero te pido perdón, hoy me vengo a poner a cuentas contigo. Y por eso es tan importante la Santa Cena, porque ahí es cuando nosotros nos examinamos y le decimos, Señor, perdóname en esta área de mi vida, perdóname lo que hice, perdóname si hice esto incorrecto, te pido perdón. Y así es como el Espíritu Santo nos va a perdonar. Él no te va a juzgar. Y si tú le pides perdón a Él, Él te va a dar el perdón que necesitas. Pero ahora, ¿qué va a pasar cuando, ok, ya pasó la fortaleza, ya cayó esa fortaleza carnal, ya cayó nuestra naturaleza carnal? ¿Qué pasa cuando ya cayó? Y dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué pasa cuando cae esta fortaleza? Y qué es lo más hermoso, porque dice el versículo, significa que todas estas pasiones o estas naturalezas se derribó y que ya no queda piedra alguna sobre ellas, que ya no pueda volver a construirse, porque tenemos deseos en nuestro cuerpo mortal, pero no debemos obedecerlos. En otras palabras, estamos muertos a los deseos de nuestra carne. Hemos recibido poder para hacerlo al entrar en esta batalla de la fe. Muertos por Cristo, crucificados con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, como decía este versículo. Si Pablo pudo creer que él estaba crucificado con Cristo, también nosotros podemos creerlo. Por eso está escrito, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué entonces no vivir en fe? A veces nos lamentamos y quejamos de las continuas derrotas y a veces se puede escuchar muy humilde, ¿verdad? Pero a veces la raíz de esto es solo pecado y incredulidad. De una misma fuente no puede salir agua dulce ni amarga, según dice Santiago. No ayuda estar al pie de la cruz. No fue el pie de la cruz donde Jesús venció.
Tenemos que estar en la cruz. Ahí es donde Jesús venció y ahí es donde nosotros también vencemos. Eso quiere decir que al estar, como por ejemplo, los que juzgaban a Jesús estaban al pie de la cruz. Ellos no fueron crucificados. A ellos no le pusieron tornillos en sus manos ni le clavaron en sus pies. Ellos solo estaban viendo qué estaba haciendo Jesús. Y el estar al pie de la cruz es no rendirnos delante de la presencia del Señor, es no rendir nuestros deseos y nuestras pasiones. El estar crucificados junto con Cristo es rendir nuestro yo, el decir, no, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, no, es que yo me llamo Keila, ya Keila ya no viva, sino que Cristo viva en ella. Y así, ya no voy a hacer mi voluntad, sino que Cristo haga mi voluntad. Ya no voy a dejar que la gente me domine, sino que voy a dejar que Cristo me domine. Y esto, cuando nosotros logramos entender esto, nosotros vivimos y andamos en el Espíritu. Pero si nosotros únicamente estamos al pie de la cruz, nosotros no nos vamos a rendir. Va a seguir ese yo. Aquí va, aquí. Y no, es que Cristo quiere que haga esto, pero yo mejor voy a hacer esto. Y ahí está el Espíritu Santo tratando de guiarnos y enderezarnos. Pero cuando nosotros nos dejamos ser guiados, no vamos a tropezar y no vamos a caer. Cuando nosotros somos crucificados juntamente con Cristo, el Espíritu Santo se encarga de obrar nuestras vidas. Ya no tenemos esa pena de qué va a pasar el día de mañana, esa angustia de qué nos va a pasar, sino que dejamos que el Espíritu obre nuestras vidas y vivimos más felices y contentos. Eso quiere decir que ahora viene el el Espíritu, que sería, el Espíritu está actuando internamente en nosotros y quiere guiarnos en todo, pero debemos entregarle derechos para que pueda actuar. Entonces se derribó esa naturaleza carnal. Entonces ahora se está construyendo el Espíritu en nosotros. Pero ¿qué beneficio nos trae andar en el Espíritu? ¿Por qué nos conviene andar en el Espíritu? Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Un beneficio de andar en el Espíritu es la certeza que nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es como un diploma, ¿verdad? Que nos dan, que nos dice que también nos portamos. Y el andar en el Espíritu nos trae ese beneficio, que nos da como que ese diploma de que tú eres hijo de Dios. Ese beneficio nos da el estar en el Espíritu. Otro beneficio, dice Gálatas 5:22-23, que dice, en cambio el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley contra estas. Qué bonito es saber que el ir a dormirnos nos va a dar paz. Qué bonito es saber que no vamos a dormir con ese insomnio de qué va a pasar o con ese miedo, sino que vamos a dormir tranquilos, ni miedo a qué va a pasar y vamos a, en cierta manera, a tener paciencia, vamos a vivir en paz. Ya no vamos a tener ese temor, vamos a tener alegría y vamos a tener paz. Porque dice en Jeremías, yo juro que serás feliz. Yo no sé si tú crees que le vas a ser feliz o que eres feliz, pero el Señor juró en su palabra, yo juro que serás feliz el resto de tus vidas. Y qué bonito es porque saber que vamos a ser felices o que somos felices en Cristo es andar en el Espíritu, conforme a su voluntad. Él nos ama y desea hacernos la vida mucho más fácil, pero a veces nosotros no nos dejamos guiar. Ahora, como dice Gálatas 5:25, ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que Él nos guíe. Y Pablo insta y nos recuerda que debemos dejar que el Espíritu nos guíe a nosotros. El que anda en el Espíritu cree a Dios y entra en su reposo. Yo no sé si tú quisieras de verdad vivir tranquilo, que ya no tengas ese dolor ahí en el estómago porque estás preocupado o ese miedo de, ay, es que tengo que hacer esto y esa preocupación, esas manos sudorosas. Yo no sé si quieres vivir tranquilo y seguro de que
tu esperanza está puesta en Dios y que si vives conforme a su voluntad, andas en el Espíritu, no te va a pasar nada malo. Muchas veces tenemos miedo que nos pase algo malo y nos termina pasando algo malo porque tenemos esa pena, ese miedo. Pero si nosotros vivimos, no, a mí no me va a pasar nada, yo confío en el Señor, confío en lo que está haciendo, en lo que Él lo hará, vamos a vivir más tranquilos y confiados. También dice la consagración y fidelidad. Es otro punto que al consagrarnos es apartarnos del pecado y la iniquidad y dedicarnos a agradar a Dios, como te decía, haciendo su voluntad, como dice Romanos 12:1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada, así como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es la buena voluntad perfecta de Dios? El cambiar de pensar. Debemos de cambiar nuestros pensamientos, debemos de dejar esa mentalidad que tenemos. Porque si nosotros seguimos pensando como hemos venido pensando con las cosas de la carne, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder seguir adelante como les había mencionado anteriormente. No vamos a dejar que el Espíritu obre en nuestras vidas y por ende vamos a tener una carga más grande de la que podemos soportar. Dice la palabra del Señor, mi lucha es fácil, ligera mi carga, pero si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y no le damos nuestras cargas a Él, no vamos a poder sobrellevar pues los problemas que tengamos o la vida que tengamos. Incluso no tendríamos problemas si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. A veces tomamos malas decisiones y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Y por eso somos enseñados por el Espíritu, como dice Juan, primera de Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y que es verdadera y no mentira. Y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. El que anda en el Espíritu es guiado por Él, pero no es guiado así como un guardaespaldas que solo va detrás de nosotros y va viendo que nadie nos haga nada, sino de que Él va delante de nosotros y va viendo que no nos tropecemos, que no pase esto, que no pase aquello, y Él va antes. Porque si nosotros vamos antes, nos vamos a caer, pero si Él va antes, va quitando esas piedritas, esas ramas, ay, se cayó esto, y lo va quitando para que nosotros podamos caminar más libremente. Como un ejemplo de esto, que el Espíritu Santo nos guíe, es el orar. El Espíritu Santo nos enseña a orar y nos enseña también sobre la verdad y la mentira. Debemos de vivir también en amor y en fe, como dice Efesios 6:23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Porque nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque sabemos de que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Al andar en el Espíritu se evidenciará a través del fruto del Espíritu sus 9 manifestaciones, sabemos, así como nos enseñaron en la escuelita dominical: gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad y fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir que si nosotros no andamos en el Espíritu, no vamos a dar un fruto de fe. Y así tampoco le vamos a creer a Dios en sus promesas. Y eso es algo muy importante, es creerle a Dios que Él existe y Él que nos va a cumplir todas las promesas que Él nos ha hecho. Por eso también debemos de ser adoradores, como dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo nos guiará a la verdadera adoración al Padre a través del Hijo. Y para andar en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal, ya que el Espíritu nos da vida y debemos dejarlo que nos guíe. El dejar que el Espíritu guíe nuestra vida sigue significando dejar de tomar decisiones a la ligera. El preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere para nosotros.
Dios, tú quieres que vaya a este lugar, quieres que tenga estos amigos, quieres que te sirva o que te sirva de una mejor manera, quieres que me consagre más, quieres que tome este trabajo. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas? Porque no podemos seguir viviendo una vida desenfrenada, no podemos seguir así. Cristo viene pronto y debemos de poner en orden todas las cosas. Y sé que a veces duele que nos enderecen nuestro camino porque a veces creemos de que el camino en el que estamos yendo está bien y que no nos va a pasar nada, pero a veces no es lo correcto y a veces no podemos decir que si tomamos cualquier decisión no nos va a pasar nada. No podemos porque en algún momento la gracia del Señor Jesús no nos va a alcanzar hasta este punto. La gracia que el Señor nos puso. Y a veces, aunque sabemos que es inagotable, puede que en esta decisión no nos respalde y que nos vaya mal. Pero ¿qué nos parece si no dejamos que Dios nos guíe a partir de hoy y que Él tome la decisión en nuestras vidas? ¿Por qué no dejamos que Dios sea nuestra vida entera? El dejar que el Espíritu guíe nuestras vidas nos va a cambiar. Vamos a vivir más felices, sin preocupaciones, porque sabemos que el que está guiando el barco es el mejor capitán. Dios quiere guiar tu vida y hacerla más fácil. Solo es que dejes que Él te guíe. El rendir las áreas de nuestra alma, el el ser fieles nos llevará a caminar en el Espíritu. El andar en el Espíritu mostrará que en verdad amamos a Dios y lo manifestamos obedeciendo y agradar. Yo sé que tú, como yo, queremos agradar a Dios y lo queremos hacer conforme a su voluntad y conforme al Espíritu. Sé que a veces queremos agradar a Dios y a veces nos cuesta, pero pongámoslo en las manos de Dios, que te invito el día de hoy a que ores conmigo y pongamos nuestro caminar en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por este tema que tú nos has regalado, Señor amado, y venimos delante de tu presencia, pidiéndote que guíes nuestros pasos, que guíes nuestro caminar, Señor Jesús, que hagamos la voluntad, Señor amado, por la cual fuimos traídos a este mundo. Te pido, Señor amado, que guíes nuestros pasos, Señor Jesús, que el Espíritu sea el que guíe nuestras vidas. Queremos andar conforme al Espíritu, Señor amado. Queremos que tú seas nuestro guarda, nuestro guía, Señor amado. Sabemos que tú eres nuestro Padre, Señor amado, nuestro Rey, Señor Jesús. Que tú seas, Señor amado, el que guíe nuestra vida, Señor amado. Que tú seas, Señor amado, el que haga, Señor amado, que nuestras preocupaciones, que nuestras cargas, que nuestras luchas se vayan, que en ti podamos vivir seguros y confiados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.